Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Pone en marcha la presidenta Claudia Sheinbaum políticas de bienestar para mujeres que contempla el inicio de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria, la creación de centros libres para las mujeres en todo el país y la nueva línea telefónica para las mujeres 079. Impugnará el Senado de la República ante el Tribunal Electoral las candidaturas de personas juzgadoras que cuenten con antecedentes delictivos o una presunta relación con el crimen organizado. Concede juez amparo al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, lo que frena cualquier orden de aprehensión en su contra. El exmandatario deberá pagar 52,000 pesos como garantía para mantener la medida. Atención porque se mantiene la contingencia ambiental y el doble hoy no circula aquí en el Valle de México por altos índices de ozono. Le diremos qué autos no circulan hoy jueves. En el mundo, miles de personas dan el último adiós al Papa Francisco allá en la Basílica de San Pedro. El recinto permanecerá abierto a los fieles hasta el viernes por la noche y la mañana del sábado se realizará una misa fúnebre en la Plaza de San Pedro. El Papa Francisco será sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor. Y en la cultura ya se encuentra en cines del país el documental Reflejo de un pescador, una emotiva cinta que narra la vida de un pescador experto y muestra la fiesta nacional uruguaya del surubí. Este viernes los directores de la película estarán presentes en la Cineteca Nacional en función especial. Y mire usted, una comida bien preparada tiene sabores delicados que hay que retener en la boca para apreciarlos. Esto es lo que decía el dramaturgo Tennessee Williams. Y en Puebla se distinguió el sabor de la buena comida con la feria, ¿sabe de qué? De la gordita. Sí, 300 cocineras instalaron 75 puestos para regalar 150,000 gorditas en esta edición celebrada ayer allá en la explanada de la parroquia de la Resurrección del Señor. Y en este evento, no solo los paladares fueron consentidos, también fueron acompañados por música, por bailes folclóricos y sin duda alguna, la Feria de la Gordita es un atractivo turístico que promueve el rescate y la difusión de las raíces culinarias allá en Puebla. Se nos antojó. Sí. Y de esta forma les damos la bienvenida en este jueves 24 de abril a 11 Noticias Matutino. Mucho gusto me da saludar en esta mañana a mi compañero Armando Gama. Armando, bienvenido. Al contrario, Angie, un gusto, un placer, un privilegio poder estar con ustedes y gracias, por supuesto, a la audiencia que nos sigue. Así es, le invitamos, ya sabe, a que se quede con nosotros en este espacio de información nacional e internacional más relevante para que estén bien informadas e informados. Agradecemos a Jimena Raya y a Lía Vadillo por su interpretación en lengua de señas mexicana. Como todos los días, le invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales y también nuestra transmisión en la página de 11noticias.digital. Así es, también nos pueden escuchar a través de la emisora Radio IPN en el cuadrante 95.7 de su FM y puede acceder a nuestra página escaneando el código QR que aparece ahí en su pantalla. Compártanos sus comentarios con el hashtag 11 Noticias. Así es, y vamos a arrancar con esta información, y es que hay nuevas políticas públicas que van a fortalecer las acciones en favor de las mujeres mexicanas y en el combate también a la violencia de género. Así lo dio a conocer el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta estrategia integral contempla una red de tejedoras de la patria que convoca a mujeres pilares de sus familias y comunidades que transforman sus entornos. Cualquier mujer mexicana puede inscribirse en nuestro territorio o fuera de nuestro territorio. Y el objetivo de esta red, que es de voluntarias, es tener grupos de mujeres que nos protejamos entre nosotras y que podamos desarrollarnos. Asimismo, en colaboración con gobiernos estatales, se crearán 673 centros denominados libres, centros libres, en todo el país. Van a brindar atención integral y de servicios para las mujeres, como asesoría jurídica, psicoemocional, promoción de la salud y prevención de las violencias, entre otros servicios. En ese mismo sentido, se habilitará la línea de las mujeres bajo el número telefónico 079. El tercero, la línea 079, opción 1, que va a empezar a funcionar a partir del 1 de mayo para atención a las mujeres que viven violencias.
Hay todo un proceso de capacitación a las y los operadores, de atención para el ejercicio de los derechos y también para darle seguimiento a cualquier urgencia, emergencia o violencia. Otra de estas políticas públicas es garantizar el acceso a la justicia de las mujeres y para ello se convoca a más de 800 abogadas que defiendan los derechos de las mexicanas en todo el territorio nacional. El cuarto, abogadas de las mujeres, abogadas que quieran ser parte de la Secretaría de las Mujeres e incorporarse como abogadas de mujeres que viven violencias, pueden inscribirse y ahí van a ser seleccionadas para ser abogadas de las mujeres. Finalmente, se tiene planeado escuchar la voz de las mujeres a través de 600 asambleas en todo el país para recoger sus propuestas para combatir y erradicar las diferentes violencias de género. Vamos a iniciar en los municipios de mayor o que tiene registrada mayor violencia contra mujeres, para que ahí las mujeres puedan hablar, decir qué necesitan, cómo apoyarlas y generar otros apoyos. Y bueno, como parte de estas acciones en favor de las mujeres, Zoe Robledo, el director del IMSS, anunció la construcción de 200 centros de educación y cuidado infantil que serán conocidos como CECIS. Cada uno tendrá un costo de 36 millones de pesos y recibirá de 110 a 250 niños y niñas. La próxima semana inicia la construcción de los primeros 5 CECIS del país para que lleguemos a 200 en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Las primeras unidades se construirán en Ciudad Juárez, en Chihuahua, y se tiene contemplada una expansión a otros 22 municipios en 13 estados de la República. Bueno, vamos a cambiar completamente de tema y les vamos a presentar en qué consiste el nuevo dictamen para reformar la ley de telecomunicaciones. Mi compañero Armando Gama estuvo ahí en el Senado y nos cuenta. El Estado mexicano mantendrá el dominio inalienable e imprescriptible sobre el espectro radioeléctrico y recursos orbitales que serán regulados, aprovechados y explotados por la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Así, la nueva agencia elevada a Secretaría de Estado ejercerá la rectoría en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, protegerá la seguridad y soberanía de la nación, impulsará el desarrollo de las telecomunicaciones, garantizará el acceso universal a Internet y protegerá los derechos de los usuarios y las audiencias. Estos son algunos de los objetivos centrales de la iniciativa de reforma enviada al Senado por la presidenta Claudia Sheinbaum para expedir la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. De manera expresa, la iniciativa plantea la prohibición a los concesionarios de prestar servicios discriminatorios motivados por origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, religión, preferencia sexual o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. La iniciativa refiere que la Agencia de Transformación Digital asumirá las funciones del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones para operar los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, servicios espaciales y redes públicas de telecomunicaciones, entre otros. Asimismo, dicha agencia otorgará concesiones, prórrogas, modificación o terminación por revocación, rescate o quiebra. Las concesiones del espectro radioeléctrico para fines comerciales se realizarán mediante licitación. Corresponderá a la Secretaría de Gobernación vigilar y supervisar la publicidad que transmitan los concesionarios. En caso de identificar publicidad, propaganda o información general de gobiernos extranjeros distinta a aquella que tenga fines culturales o turísticos, la Secretaría de Gobernación ordenará de manera precautoria la suspensión inmediata de la transmisión de esa publicidad e iniciará el procedimiento de sanción. Y de forma clara señala que los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en el país no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras con excepción de la promoción turística o cultural. Tampoco se permitirá que gobiernos extranjeros utilicen medios nacionales para influir en asuntos internos del país. La misma regla aplicará a las plataformas digitales. Los concesionarios que no respeten la norma serán sancionados con una multa de entre el 2 y 5% de sus ingresos.
Y en el apartado de medios públicos, la iniciativa destaca que instituciones como las de Canal 11 y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano desempeñan un papel fundamental en la difusión de contenidos culturales, artísticos y educativos. Su función, resalta, es informativa y formativa, promoviendo el pensamiento crítico y reforzando la identidad cultural del país. 11 Noticias, Armando Gama. Y bueno, tras la llegada de esta iniciativa al Senado, el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, confió en que la nueva reforma de telecomunicaciones logre consensos y se apruebe por unanimidad. Se turnó a comisiones, seguramente las comisiones sesionarán mañana y la próxima semana estaríamos en condiciones de aprobar la iniciativa. Es muy importante, esa legislación requiere mayoría simple. Yo creo que va a tener unanimidad. Que tenemos una preocupación. Pero hay posiciones en contra. El PAN, por ejemplo, advirtió que la propuesta podría derivar en actos de censura y coartar la libertad de expresión. Que tenemos una preocupación fundada de que se trate de una nueva ley que vendría a darle más poder de censura y de control al gobierno de México sobre todo aquello que se puede difundir en televisión y en radio. Bueno, vamos a cambiar completamente de tema y es que, mire, se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental, esto en la zona metropolitana del Valle de México. Este jueves, por lo mismo, no circulan los autos con holograma 00 y 0 que tengan engomado verde. La terminación de la placa es 1 y 2. Los de holograma 1 con terminación de placa 1, 2, 3, 5, 7 y 9. Todos los vehículos con holograma 2 también tienen que descansar este día. La medida fue anunciada ayer por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, debido a los altos índices de contaminantes registrados en la capital y en el Estado de México. Será a las 10 de la mañana que esta dependencia anuncie si continúa esta contingencia o se suspende. Más información a detalle de las condiciones meteorológicas las tiene Rafa Guadarrama en el estado del tiempo. Rafa, bienvenido. Buenos días, un poco más temprano. Muy buenos días, Angie. Así es, con mucho gusto de saludarte más temprano, pero aquí con la información puntual. Feliz jueves en cuanto al pronóstico del tiempo, que nos dice que tenemos una línea seca permanente sobre el norte de la República Mexicana en interacción con el ingreso de aire cálido y húmedo procedente del Golfo de México, la corriente en chorro subtropical y canales de baja presión. Todo esto ocasionará chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el noreste, oriente y sureste del país. El día de ayer, en punto de las 3 de la tarde, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, ya lo mencionábamos, activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México, y esto se debe primordialmente al sistema anticiclónico, ubicado en altura y que se caracteriza por generar estabilidad atmosférica, es decir, cielos despejados, viento débil y altas temperaturas. Por esta razón, las autoridades recomiendan evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar el ejercicio al aire libre entre la 1 de la tarde y las 7 de la noche. No fumar, especialmente en espacios cerrados. Es importante también cuidar el calor, ya que las temperaturas seguirán incrementando en la mayor parte del país, prevaleciendo la onda de calor este jueves en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, San Luis Potosí, Morelos y Puebla. Vamos al pronóstico por regiones. Desglosemos esta información. Justamente en el sureste, este 24 de abril volverá a llover fuerte con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. El viento soplará del sureste, por lo que el calor persistirá en toda la región. Aquí en el centro, las lluvias de menor intensidad se esperan en Puebla, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. El ambiente será cálido a caluroso con temperaturas de 35 a 40 grados en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y el suroeste del Estado de México. En la península de Yucatán, al igual que el viento soplará del Mar Caribe con velocidades de 40 a 60 kilómetros por hora. Recuerden usar bloqueador solar y tener cuidado al meterse al mar, ya que habrá oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Campeche y Yucatán. En el norte se esperan temperaturas de 35 a 45 grados. Experimentarán esto en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas.
tomen agua natural de forma abundante y de preferencia utilicen ropa de colores claros. Para el noroeste, la península de Baja California, Sonora y Sinaloa, el paso de la corriente en chorro producirá cielo medio nublado y vientos de 30 a 50 kilómetros por hora. Aún así, el ambiente será muy caluroso por la tarde. Finalmente, en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, persistirá la onda de calor con máximas por arriba de los 40 grados. Se recomienda no hacer fogatas para evitar esta propagación de incendios, que esta es la temporada sin duda de riesgo. Hasta aquí la información del estado del tiempo. Muy buenos días. Bueno, y ahora nos enlazamos con el senador Javier Corral para hablar sobre la reforma a la ley de telecomunicaciones. Senador, muy buenos días. Gracias por la comunicación. Muy buenos días, me da gusto saludarlos, a sus órdenes. Muchas gracias, senador Javier Corral. Y bueno, pues ha llegado esta reforma ya al Senado, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Conocemos pues que tiene más de 300 artículos. Esta reforma es muy amplia porque pues abarca muchas disposiciones, pero nos gustaría centrarnos para arrancar, senador, pues en lo que tiene que ver a las concesiones, a los contenidos que emiten estas concesiones, los concesionarios, y pues que nos plantee qué es lo que está proponiendo esta reforma a la ley de telecomunicaciones y si desde su punto de vista sería suficiente para evitar episodios como los que vimos recientemente, que se emiten mensajes desde un gobierno extranjero que están discriminando particularmente pues a mexicanas y mexicanos. Bueno, efectivamente, como la presidenta Claudia Sheinbaum lo anunció en la conferencia mañanera del pueblo, se ha incorporado dentro de esta iniciativa de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión disposiciones tendientes a regular la transmisión de contenidos de producción extranjera en los sistemas de televisión y radio, lo que conocemos como la radiodifusión. Esto es, estaciones de televisión y radio que operan bajo el régimen de concesión del Estado para explotar el espectro radioeléctrico del país. En efecto, la presidenta está planteando un mecanismo por el cual los concesionarios de televisión y radio, así como los autorizados para la transmisión de contenidos de audio y televisión restringida, deban solicitar previamente autorización a la Secretaría de Gobernación para transmitir estos contenidos que sean pagados, patrocinados o encargados por gobiernos extranjeros, por organismos internacionales o por actores en lo individual, personas físicas o morales extranjeras, entendiendo contenidos extranjeros, pues aquellos que son producidos de manera total o parcial por estas entidades. Lo que se busca es que pues haya una supervisión por parte del Estado de estos contenidos de origen extranjero. No se prohíben, hay que recalcar que no es una prohibición o una restricción de transmisión. Lo que se está planteando es un mecanismo por el cual la autoridad pues, pueda cerciorarse de que esos contenidos no terminen siendo como los que hemos visto que se han transmitido en los últimos días, particularmente por empresas televisoras, Televisa para ser más concretos, en el que pues no solamente hay un contenido denigratorio de nuestros connacionales, sino hay todo un lenguaje intimidatorio, amenazante, evidentemente en una flagrante violación a los derechos humanos, a la dignidad humana y por supuesto a la unidad nacional, a nuestra identidad nacional. Obviamente la ley plantea un mecanismo de autorización que tendrá que ser directo, personalizado, y se le da esta facultad a la Secretaría de Gobernación. Bueno, hay dos intervenciones. Por un lado, la Agencia Digital y de Telecomunicaciones, que en esta nueva, en esta iniciativa de ley en materia de telecomunicaciones asume prácticamente pues todas las facultades, funciones, competencias que tenía el anterior Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y a ella, a la agencia, le tocará parte de las sanciones
y a Gobernación también le tocará parte de las sanciones. En un caso, cuando no haya esa solicitud de autorización previa, la agencia sancionará esa conducta. Cuando la conducta sea reincidente, la Secretaría de Gobernación solicitará la revocación de la concesión a quienes transmitan de manera reincidente esos contenidos. Entonces, sí están contenidos en esta iniciativa que ha enviado el día de ayer la doctora Claudia Sheinbaum para regular la transmisión de contenidos extranjeros en la radiodifusión mexicana. Y esto es un derecho que el Estado tiene de imponer a los particulares concesionados pues las modalidades que el interés nacional dicte, pero además son medidas que en otros países se tienen. No estamos hablando de una restricción o una limitante nueva. Los países protegen, por supuesto, su identidad nacional, protegen a sus propios habitantes, y eso es lo que se está haciendo al incluir en esta iniciativa estas dos disposiciones. Esto que usted nos acaba de plantear, el senador Javier Corral, y que pues bueno, sin duda nos resume este planteamiento por parte del gobierno de México, ¿es suficiente? ¿Usted considera que es suficiente para poder evitar estos mensajes? Bueno, es suficiente si lo combinamos ya con la actualización que tiene la ley en la materia. La doctora lo que está enviando es un rediseño de la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a una nueva ley que rediseña, que reenumera. Muy bien. Recupera prácticamente toda la ley actual. De acuerdo, senador. Si nos permite hacer, por favor, una pausa y al regresar para seguir conversando sobre esta ley, esta reforma a la Ley de Telecomunicaciones enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Por favor. Hacemos una pausa y volvemos. Y bueno, 6:30 de la mañana, seguimos conversando en 11 Noticias Matutino con el senador Javier Corral sobre esta propuesta que ya fue enviada al Senado de la República, a la Ley de Telecomunicaciones, pues una propuesta, senador, de más de 300, alrededor más bien de 300 artículos, casi 300 artículos que la compone, y pues ya nos detallaba usted antes del corte, pues en qué consiste la parte medular que tiene que ver con las concesiones, con los concesionarios, con los contenidos, pues esta supervisión que tendrá que haber por parte de la Secretaría de Gobernación no es una prohibición como tal, sino es una supervisión de los contenidos que se emitan, particularmente los que tengan que ver o los que provengan de gobiernos extranjeros. Y pues bueno, yo antes del corte le preguntaba a usted sobre si era suficiente esta legislación, esta propuesta que se está haciendo, pues para evitar que continúen los mensajes discriminatorios y particularmente lo central, que es que se respeten los derechos humanos, cualquier concesionario que ostente un bien público de la nación, como es parte del espectro radioeléctrico. Bueno, efectivamente, primero hay que señalar que la iniciativa que ha enviado la presidenta de la República el día de ayer a la Cámara de Senadores, lo que hace es una actualización de la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Ahora incluso se le elimina lo federal y solo se refiere a ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y efectivamente desarrolla prácticamente toda la actual ley, la reproduce, yo podría decir que casi en más de un 90%. Lo que hace es rediseñar la legislación, toda vez que, como se sabe, en diciembre pasado se eliminó el Instituto Federal de Telecomunicaciones y entonces había que reubicar y reordenar esas facultades, competencias, atribuciones, para dárselas a los distintos órganos que tiene hoy el gobierno federal, particularmente la Agencia Digital y de Telecomunicaciones, que asume prácticamente pues todas las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y en combinación con la Secretaría de Gobernación, que ya tenía en la actual legislación facultades de vigilancia de contenidos, van a distribuirse
esas atribuciones y por lo tanto podrán imponer sanciones. Como están redactados los dos artículos de lo que nos atañe, lo que es la transmisión de contenidos extranjeros o de producción extranjera, yo creo que es suficiente la redacción, toda vez que incorpora los distintos formatos en los que un gobierno extranjero o un organismo internacional o una empresa extranjera pueden presentar acá como información, siendo en realidad publicidad. O sea, contempla la transmisión en vivo, la cápsula informativa, el spot propiamente, el anuncio y el programa. Y entonces, todos estos supuestos ya están establecidos de una manera específica y por lo tanto la autoridad en ese rubro específico puede actuar, pero también lo puede hacer desde otros artículos que conserva esta iniciativa de la actual legislación que protegen los derechos humanos, la dignidad de las personas, el interés público, la unidad nacional, la seguridad nacional, que son límites al ejercicio de la radiodifusión y que ya estaban contenidos en la legislación y que ahora simples y competencias para sancionar, pues se hace más efectiva y se logra evitar cosas tan penosas, tan bochornosas, tan, diría yo, tan deplorables como lo que vimos hace unos días. Claro. Senador, buenos días. Si bien esta iniciativa pues es integral, ya lo decía usted, se centra en esta polémica por la difusión de estos mensajes pagados por gobiernos extranjeros y esta iniciativa pone énfasis en este asunto justamente y hay sanciones para los concesionarios que incurran en estas prácticas. Son de 2 a 5% las sanciones económicas que estarán repercutiendo en los ingresos de los concesionarios en caso de repetir estas prácticas. Es decir, les da en donde más les duele, en las finanzas de los concesionarios. Claro. ¿Qué opina, senador? Pues a mí me parece que está muy bien planteado, Armando. Les da donde más les duele, porque esto lo hacen en un afán inescrupuloso de lucro comercial de una concesión de radio o de televisión, descuidando o olvidándose del carácter social y de servicio público que tiene la radiodifusión. Y precisamente para quienes buscan ganancias extraordinarias, fruto de estos pautados de publicidad, pues van a tener precisamente una sanción en esa voracidad o en esa intentona de adquirir más ingresos por esa vía. Yo creo que la sanción económica es correcta, está planteada para otros muchos casos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y por supuesto puede inhibir estas conductas. Ahora bien, senador, ya sabemos que ha llegado al Senado de la República, se ha anunciado por el presidente del Senado que va a ser discutida en comisiones y probablemente pues que sea votada a partir de lunes ya en el Pleno. Pero vendrá una discusión, senador Javier Corral, pero ¿qué les diría usted a estas voces que ya se han externado al respecto de esta propuesta, pues que acusan que puede haber un control extremo por parte del gobierno mexicano sobre las concesiones, atentando a la libertad de expresión, incluso han acusado de censura? Bueno, realmente fueron fruto de la maledicencia, del prejuicio o de la mala voluntad, porque en realidad esta iniciativa lo único que hace es una actualización de la ley vigente de 2014, amplía incluso posibilidades a los medios concesionados de uso público para una utilización más amplia y eficiente del espectro, dándole las posibilidades de servicios de Internet, de telecomunicaciones. Al contrario, refuerza las posibilidades del sistema de radiodifusión en nuestro país. No incorpora ninguna limitante a la libertad de expresión o a la libertad de información. Insisto, esta iniciativa prácticamente contiene el 90%, vamos a decirlo, el 80, el 90% de la ley actual. Lo que está haciendo solamente es reubicar y rediseñar el sistema
de facultades toda vez que desapareció el IFT. No hay ninguna disposición, hasta donde yo la he podido revisar, porque bueno, también apenas estoy yo en la lectura de esta iniciativa, no hay ninguna restricción que pueda acusar censura, limitación al ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de información, del derecho a la información. Mantiene el gran concepto de servicio público, mantiene el gran pilar eje de lo que fue la legislación del 2014, de la concesión única, con diferentes usos y posibilidades para grupos y organizaciones sociales, pues de uso indígena, de uso comunitario, de uso social. Y en ese sentido, lo único que se está haciendo es un rediseño, reenumerar la legislación, pues para dar consecuencia a los decretos del 20 de diciembre, a las publicaciones que se hicieron de la desaparición del IFT, de la Comisión Federal de Competencia Económica, y reconducir mediante esta legislación la posibilidad de que la autoridad actúe. Hemos estado en una etapa de transición. Hoy mismo, por ejemplo, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué no se sanciona a las actuales televisoras que lo hicieron? Bueno, simplemente porque la autoridad que estaba encargada de ello ha desaparecido como tal y no lo había habilitado a una nueva autoridad, una nueva legislación, que es lo que está sucediendo. Senador, por lo pronto, este día a las 10 de la mañana están citadas las 3 comisiones ahí en el Senado para pues dictaminar ya esta iniciativa. Ahí estará, senador. Bueno, yo no formo parte de estas comisiones legislativas, pero como senador de la República pues tengo interés desde hace mucho tiempo en estos temas y por supuesto que estaré participando. Pues ahí está, senador Javier Corral, estaremos muy pendientes de cualquier manera de esta discusión y pues mantengamos la comunicación porque sin duda pues es una reforma a esta ley de telecomunicaciones con muchos apartados, como ya usted bien lo señala, por discutir y por conocer también la ciudadanía, lo relativo a la Defensoría de las Audiencias, pues lo relativo particularmente a estas multas de las cuales usted ya nos habló y pues sin duda es importante seguir conociendo en la materia. Por lo pronto le agradecemos esta comunicación, senador. Buenos días. Al contrario, muy buenos días. Un saludo, Angélica y Armando. Gracias. Buenos días. Gracias al senador Javier Corral por esta comunicación. Y bueno, vámonos con otros temas que tienen que ver con la reforma, pero al Poder Judicial. Sigue ya su curso y como sabemos, este 1 de junio se van a elegir al menos 881 cargos. Así, los detalles de los cargos que se van a elegir de particularmente esta elección democrática al Poder Judicial, nos la cuenta mi compañero Rubén Fieital. En la mañanera del pueblo, la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, explicó la manera en la que se realizará la elección extraordinaria del Poder Judicial y los cargos en disputa. El 1 de junio estaremos eligiendo al total de cargos judiciales 881. Refirió cómo se conformará la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se integrará por 9 personas electas por la ciudadanía a nivel nacional, de los cuales 5 serán mujeres y 4 serán hombres. Durarán en su encargo 12 años, salvo las y los ministros que se elijan en este año, quienes durarán 11 y 8 años, según el número de votos que obtengan en el proceso electoral. La consejera jurídica del Ejecutivo explicó que como parte de la democratización del Poder Judicial, surge el Tribunal de Disciplina Judicial, que realizará parte de las funciones del Consejo de la Judicatura Federal. Este nuevo órgano estará separado del órgano encargado de las funciones administrativas, gozará de independencia técnica para vigilar, evaluar y, en su caso, sancionar a las personas juzgadoras que incurran en desvíos o irregularidades, violentando la justicia social que demanda el pueblo de México. Señaló que este tribunal se integrará con 5 personas electas por la ciudadanía a nivel nacional, de las cuales 3 serán mujeres y 2 serán hombres. Estarán en su encargo 6 años improrrogables, salvo los magistrados y magistradas que se elijan en esta elección próxima, quienes durarán 5 y 8 años en el encargo. Godoy Ramos
precisó que también se elegirá a 2 integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a los integrantes de las salas regionales. La consejera jurídica de la presidencia apuntó que este órgano seguirá defendiendo toda la parte electoral, ya que es la máxima autoridad en la materia. Por su parte, el coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Saldívar, explicó que la mayor fuerza del Poder Judicial se encuentra en los tribunales colegiados y en los juzgados de distrito, porque son, dijo, los que tienen una interacción más inmediata con las personas, por lo que tienen mayor importancia en la vida cotidiana del país. Porque resuelven la mayoría de los recursos en contra de los jueces y juezas de distrito, pero además porque resuelven todos los amparos directos, que son aquellos a los que se llega una vez que en un juicio penal, civil, familiar, mercantil, pasa la primera instancia, pasa a la segunda instancia, se llega en un amparo directo a los tribunales colegiados. Por último, el exministro de la Suprema Corte explicó que los juzgados de distrito son la primera instancia en el Poder Judicial y son los que conocen de inmediato todos los amparos a la gente. De ahí apuntó su relevancia. 11 Noticias. Seguimos con el tema de la elección judicial y es que en el Senado de la República impugnará ante el Tribunal Electoral las candidaturas de personas juzgadoras que tengan antecedentes delictivos, una presunta relación con el crimen organizado. Así lo anunció el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, tras admitir que hay algunos perfiles de quienes han defendido a narcotraficantes, pero que pasaron los filtros del proceso de selección. Nosotros sí vamos a impugnar las personas que tenemos ubicadas que desde nuestro punto de vista no son idóneas. Ubicada como un juez que de manera sistemática y permanente entrega amparos al narco, los libera. Nosotros no tuvimos ninguna incidencia. Es responsabilidad del Poder Judicial que ese tipo de aspirantes no participaran. Tienen pase directo de entrada por el marco constitucional, pero hay requisitos. Pero hay más casos y es que organizaciones civiles también han denunciado que al menos una docena de candidatos a la elección judicial están o estarían relacionados con el crimen organizado y otros delitos. Entre ellos se detectó a la ex abogada defensora del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Y mire, con la prioridad de combatir las actividades criminales y acotar a los grupos delictivos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y con ello evitar el flujo y adquisición de armas de alto poder. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Su objetivo es fortalecer el control para evitar que grupos del crimen organizado posean armas de alto poder. Con los cambios, la Secretaría de Defensa Nacional tendrá la facultad de otorgar, negar, suspender o cancelar los permisos de adquisición y licencias de portación de armas automáticas calibre 7.62 milímetros o similares y superiores. El presente proyecto de dictamen fortalece el Estado mexicano, otorgando un instrumento jurídico actualizado y que permite mantener un adecuado control de las armas de fuego, evitar la sobreregulación, atender inquietudes de los usuarios de armas de fuego, así como sancionar de manera clara y precisa a los infractores, principalmente de la delincuencia organizada. La reforma establece que está permitida la posesión de armas de fuego autorizadas por la defensa en domicilio para seguridad y legítima defensa de sus moradores. Durante la discusión del dictamen, diputados del PRI y PAN reconocieron el avance en el control y regulación de armas, pero llamaron al Estado mexicano a trabajar para detener el tráfico de armas desde el exterior que llegan a las manos del crimen organizado. Sin duda esta reforma es un grave avance, pero hay que decirlo con todas sus letras. Faltan temas aún por abordar, como lo es el tráfico, el acopio y la posesión ilegal de armas.
Mientras este fenómeno continúe sin una atención integral, seguiremos viendo lamentablemente cómo la violencia devasta comunidades enteras. No basta con hacer una buena reforma. Le toca al gobierno hacer que esta reforma no quede en letra muerta y se cumpla como es debido. Necesitamos una estrategia binacional real que elimine el tráfico de armas de Estados Unidos a nuestro país. En tanto, el diputado Ricardo Mejía Verdeja del PT refirió que esta reforma ayudará a castigar el tráfico de armas. Que esto nos otorga de un marco jurídico más preciso para castigar el tráfico de armas. México es víctima de este tráfico de armas internacional. Concluya, y tenemos que poner un freno. Y esta ley abona en ese sentido. La reforma fue avalada en la Cámara Baja con 476 votos a favor y 2 abstenciones del PRI. Ya fue turnada al Senado para su discusión y eventual aprobación. Con información de Axel Meneses, 11 Noticias. Vamos con otros temas, vamos ahora con temas capitalinos, y es que luego de meses de trabajos de modernización, este miércoles quedaron ya listas las 4 estaciones de la línea 1 del transporte colectivo Metro. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia de reapertura de estas estaciones, acompañada de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Los detalles los presenta Karen Ballesteros. Y aquí siempre dijimos, el mejor transporte para el que menos tiene. Y eso es la guía que nos sigue moviendo. Entra en operación un nuevo tramo de la línea 1 del Metro de la Ciudad de México. ¿De qué estaciones se trata? De Cuauhtémoc, Sevilla, Insurgentes y Chapultepec. Luego de casi 3 años de iniciados los trabajos de modernización en la línea rosa del metro, la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de gobierno capitalino Clara Brugada inauguraron este renovado tramo con el que ya se brinda servicio en el 85% de la línea. La línea 1 solo corría de Pantitlán a Valderas. Se suman 4 estaciones más. Pues es como si se hubiera hecho una nueva línea de metro, completa. Lo único que nos faltó pues fue la perforación del túnel. Pero en realidad se vació completamente el túnel, se revisó que estructuralmente estuviera bien. Y de ahí pues todo lo que significa construir una nueva línea del metro. Vaciar todo y después por un cajón, exclusivamente por un cajón, estar metiendo todo el material. Además, se convirtió en la columna vertebral del transporte público en la ciudad, conectando a más de 750,000 personas diariamente y además enlazando con muchas otras redes, todas del metro o con otros sistemas. La presidenta recordó que la obra estaba proyectada para concluirse en un año. Sin embargo, al darse cuenta de todas las modernizaciones que debían hacerse en la ruta más antigua del metro, los trabajos se extendieron para restaurar en su totalidad esta línea. Además, se pone en marcha 29 nuevos trenes. Se instalaron 41 elevadores nuevos, 22,000 luminarias, más de 3,000 cámaras y se reduce en 40% los tiempos de traslado. Tras el corte del listón, la presidenta y la jefa de gobierno de la ciudad realizaron el recorrido inaugural de este nuevo tramo. Ahora queda pendiente la rehabilitación de solo 3 estaciones: Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio. Se estima que las operaciones finales del último tramo de la línea 1 comiencen en agosto, así lo dio a conocer el gobierno federal. En las imágenes, mi compañero Christopher Dávila y Ángel González, desde el metro de la Ciudad de México, 11 Noticias, Karen Ballesteros. Qué bueno
Bueno, continuamos porque el maestro Miguel de la Cruz ya está con nosotros y nos va a hablar, por supuesto, de la sección de cultura, cine, teatro, literatura. ¿Qué más, maestro? Pues sí, hay opciones, Armando. Muy buenos días. Buenos días, adelante. Buenos días a todos, muchas gracias. Iniciamos con una invitación para que no se pierdan el documental Reflejo de un pescador, un viaje cinematográfico que detalla la relación entre habitantes de una población con un río. La información con Saray Campech. El río Paraná es uno de los más grandes de Sudamérica. Sus aguas recorren Paraguay, Brasil y Argentina. Justo ahí, en la ciudad de Goya, el caudal del río adquiere distintos ritmos durante los días de la Fiesta Nacional del Surubí. Un suceso cargado de adrenalina y reflexión que fue motivo suficiente para que los cineastas Benjamín Delgado y Lucía Cavalotti se decidieran por contar una épica filmada durante 10 años. Yo por momentos veo la peli y creo que hicimos un buen trabajo porque no se nota todo el esfuerzo que hay atrás. Nosotros hicimos el concurso con él, pasamos toda la noche con él para poder filmarlo. Y se hizo en varias etapas. Quiero decir que fueron varios años consecutivos, sí, porque cosas que no llegamos a filmar, tienes que esperar un año más que se dé toda la situación para hacerlo. El resultado es el documental Reflejo de un pescador, cinta que entre preparar una carnada, compartir una cena con amigos y el anhelo de competir y ganar en el concurso de pesca, guarda una tremenda filosofía de vida y de paisajes naturales. Fueron las palabras de Tulio y esa propuesta de reflexión de, bueno, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿A dónde pasamos nuestro tiempo? ¿A dónde destinamos nuestro tiempo? Nuestro espacio, nuestro estar. Y bueno, eso sí, como ¿con qué nos conectamos? Sí, con cada una, con cada uno, con un teléfono o con la naturaleza. No sé si pudimos lograr todo lo que hemos vivido, si lo pudimos captar y mostrar en imágenes, pero sí se comunica un poquito de esa brisa y ese salpicón de agua, pero un poco la idea también era poder hacer llegar a quien vea la inmensidad y la belleza de ese lugar. Reflejo de un pescador ya en cines, y este 25 de abril habrá una función especial con los directores en la Cineteca Nacional a las 19:15 horas. 11 Noticias, Saray Campech. La obra Alma Salvaje recoge historias y creencias sobre los nahuales para contar el viaje de un joven que busca a su padre y que ha sido expulsado de su comunidad por las supersticiones que lo envuelven. Esta obra habla sobre la búsqueda por una identidad y lo que vamos a ver durante toda esta obra es pues eso, como nuestros protagonistas están buscando un lugar al cual pertenecer, qué tanto una creencia, una mística, una idea puede convertirse en realidad. Contada desde un dispositivo escénico que emula el entorno de Xochimilco con una chinampa, los canales trajineras y guiada por un personaje que explica el trasfondo ideológico y social de estas creencias. Y el trajinero es el narrador de la historia. Entonces nos va contando como toda esta sucesión de hechos que les ocurrieron a estos personajes. La obra Alma Salvaje tiene 2 funciones más el sábado y domingo en el Foro Shakespeare. Vámonos al libro del día, es El poder del instinto de Leslie Zane, editado por Penguin Random House. Este libro en voz de su autor. Bueno, el libro tiene que ver con usar el poder del instinto, la fuerza más poderosa de la mente. Básicamente, la cuestión del instinto humano, no la persuasión, porque la persuasión francamente no funciona. He estado trabajando en el mundo de marketing por 30 años y yo tenía ideas muy diferentes que otros y mis ideas no eran populares y por eso yo en el 95 fundé mi empresa y me enfocaba en cómo impulsamos
crecimiento de los negocios. ¿Cómo podemos encontrar cuáles son los impulsores? ¿Cómo podemos utilizar el instinto? Bueno, y luego con el 11 avanzamos a la página 122 de la novela Siento la fuerza bostezar de Iván Cherem, editado por Reservoir Books. El X de hoy es de Ed Torres y dice: me siento ligero y rejuvenecido, como si hubiera dormido 1000 años y despertado en un futuro en el que todo me tiene empatía. Gracias por esta aportación. Hoy se cumplen 45 años de la partida del escritor Alejo Carpentier. En su honor, el poema del día, Atardecer en el malecón, que en alguna parte dice: simulando la sombra de un gigante tendido, la noche calurosa descansa su pereza sobre la superficie del mar adormecido. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, LA Cruz. Hasta aquí, Cultura. Buenos días. Muchas gracias, Miguel de la Cruz. Gracias. Y bueno, pues todavía hay actividades por el Día Internacional del Libro que se conmemoró el día de ayer. Es cierto, se cumplió ayer, pero mira, la Academia Mexicana de la Lengua y el Colegio Nacional tienen varias actividades todavía hasta el día 26 y esto se da en la calle de Donceles, lugar donde está la sede de ambas instituciones. Marina Garone es integrante de la Academia Mexicana de la Lengua y está coordinando varias actividades que si las buscan en red se van a encontrar mucho que hacer. Pues muy al pendientes de todas las actividades. Por lo pronto, Miguel, vámonos a un corte y regresamos. De acuerdo, buenos días. Con 1 minuto en el tiempo del centro de México, con esta bienvenida Álvaro Cueva, pues para seguir estas recomendaciones que nos tiene siempre con la mejor programación de Canal 11. Angélica, querida Armando, qué gusto saludarlos porque estamos de fiesta. Ahí viene el Día de la Niña, ahí viene el Día del Niño y por supuesto Canal 11 va a tirar la casa por la ventana. Apúntenle por favor, pero sobre todo inviten a sus hijas, inviten a sus hijos, inviten a sus nietas, inviten a sus nietos. Yo sé lo que les digo. Vamos a comenzar este sábado 26 de abril con el concierto de 11 niñas y niños de cabeza desde el Parque Tezosomoc. Va a ser una transmisión completamente en vivo, va a ser a las 12 del mediodía y les juro, cuando 11 niñas y 11 niños salen a la calle, pasan cosas mágicas. Estas imágenes hablan por sí solas y aquí yo tengo que decirlo, no existe nada igual en ningún otro canal de televisión público o privado de este país. Lo que hacen estos personajes, lo que hace el gran departamento de 11 niñas y niños merece todo nuestro reconocimiento, toda nuestra promoción. Ayúdenme a que se haga viral en las redes sociales. Y ahora, ya que estamos con esto, quiero hacerles un recordatorio. 11 niñas y niños está toda la semana aquí en el 11, de lunes a viernes de las 15 a las 17 horas, de las 3 a las 5 de la tarde, los sábados de 6 de la mañana a 11 y los domingos de 6 a 9 y media. Sí es importante que lo apunten también, porque en muchas familias existe esta preocupación, Angélica, de ¿por qué voy a poner a mi hija, a mi hijo frente a la tele si de repente hay contenidos como que un tanto nocivos? Y aquí en el 11 no hay problema. No, y particularmente lo que tiene que ver con 11 niñas y niños, que si bien tienen su propio canal, pero los horarios que tú nos acabas de describir están abiertos para ellos. ¿Cuál es tu personaje favorito de 11 niñas y niños? Híjole, creo que Lupita. ¡Ay! A mí me cae muy bien Staff, aunque sí, Memo y yo tenemos como que una conexión. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Oigan, y ya que estamos en los festejos del Día de la Niña y del Niño, el sábado también vamos a tener algo muy especial a las 14 horas, a las 2 de la tarde, porque mis amadísimos conciertos de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional van a dedicarle, la jornada entera a las niñas y a los niños, y esto sí es un acontecimiento que merece un aplauso, porque es una oportunidad de oro para acercarlas y acercarlos a la música clásica, para acercarlas y acercarlos a los buenos contenidos. Ahora que estamos clamando por un cambio en las narrativas
En verdad, aquí es donde podemos ver que Canal 11 lo ha hecho desde siempre y yo quiero felicitar públicamente, hoy estoy muy en la felicitación a la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional porque siempre va al día con los grandes acontecimientos. Y sí, es un gran acontecimiento celebrar a nuestras niñas y a nuestros niños. Volvemos a lo mismo. ¿Cuántos canales de televisión conocen ustedes en México? En toda Latinoamérica que tengan a la Orquesta Sinfónica de una institución como el Politécnico haciendo esta clase de materiales, ¿eh? Cambiamos de asunto porque también hay deportes. Tenemos la Liga Mexicana de Béisbol. Ese mismo sábado a las 4 de la tarde tenemos Querétaro de visitante contra México y esto se va a poner muy candente. Miren, yo quiero poner algunas cosas sobre la mesa, Angélica. Transmitir deportes en vivo, no cualquiera. Así es. Y la producción que se encarga de esto, en verdad le trabaja. Para ellas, para ellos, un abrazo muy cariñoso porque consiguen traducir a televisión algo tan complejo, pero al mismo tiempo tan hermoso como el béisbol. Felicidades, se los digo en serio con el corazón en la mano. Y Angélica, pues ahora viene como mi anuncio, ¿verdad? Ustedes saben que tengo el gran honor de ser parte de la familia Aprender a Envejecer. Estamos los domingos en esta super transmisión de 3 horas a las 11 de la mañana. Y como lo hacemos siempre al final de cada mes, vamos a estar contigo, vamos a estar con usted en la Plaza del Bolero, en la alcaldía de Tlalpan. Así que váyanse, pero apúntenlo desde ahorita para que nos acompañen, porque las convivencias se ponen padrísimas, bailamos mucho, nos tomamos fotos, pero sobre todo, como ya viene el Día de la Niña y del Niño, vamos a hacer una que otra locura. Es Aprender a Envejecer completamente en vivo, el único programa de revista que existe dedicado a nuestras adultas y a nuestros adultos mayores, pero por supuesto para toda la gran familia mexicana. Esas convivencias, Angélica, de veras se ponen muy buenas. Muy padres. Oigan, y también tenemos más materiales de otro corte, porque el martes 29 de abril, en conmemoraciones, Canal 11 le va a ofrecer Malinche, la mujer en la conquista. Yo lo considero un gran especial. Por favor, apúntenle a las 8 de la noche, donde especialistas hablan sobre la Malinche, sí, este personaje que ha sido muy mal interpretado por culpa del patriarcado, pero que ahora amerita una revisión histórica y que nos sirve para entender el papel de la mujer en nuestra historia y sobre todo en los orígenes de nuestro México, Angélica. En la conquista, sobre todo, Álvaro, porque además es muy interesante que esto se cuente a través de las voces de historiadoras, de historiadores, y eso pues también le da otro matiz, ¿no?, a cómo concebimos a este personaje de Malinche. Yo admiro mucho lo que se hacen conmemoraciones porque no sé cómo le hacen para conseguir este reparto. Estamos hablando de gente que sí le sabe, de personalidades que se merecen todo nuestro respeto, pero además de personas que saben hablar ante las cámaras, claro, porque eso es otra cosa que luego sucede. Tú puedes ser un gran académico, tú puedes ser un gran historiador, pero cuando te pones frente a la cámara de la tele, híjole, como que algo pasa. Aquí no, aquí hay una muy buena propuesta y la producción hace un trabajo excepcional. Estamos viendo imágenes de la serie, precisamente Malinche, que se hizo aquí en Canal 11, que es prodigiosa y que también va a servir para ilustrar este gran especial del martes 29 de abril. ¿Qué te pareció el menú? A las 8 de la noche. Fíjate que yo solamente quería agregar a esto que mencionaba sobre la Liga Mexicana de Béisbol, recordar que son muy pocos los medios, o casi ninguno, que transmite este deporte, los partidos de este deporte, que sin duda pues está cobrando mayor relevancia y que siempre es importante porque además genera mucha identidad en muchos estados de la República. La gente es muy aficionada al béisbol. Es muy injusto lo que había estado pasando en la industria de la televisión mexicana, porque de repente el béisbol, bueno, parecía pecado. Como no va de acuerdo a los intereses de algunas empresas, se dejó. Y eso no se vale, porque como bien acabas de decir, el pueblo de México es beisbolero, y en muchos estados en especial. ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura! ¡Qué popularidad! ¡Qué bueno que Canal 11 lo está haciendo! ¡Qué bueno que está apostando por esta clase de transmisiones completamente en vivo! Y de veras, no se las pierdan, aquí pasan cosas grandes. Pues ahí está Álvaro Cueva, por supuesto, pues esta visita que hace Aprender a Envejecer ahí a la alcaldía de Tlalpan. A partir de las 11 de la mañana ahí van a estar con ustedes.
Sí, por favor acompáñenos, les va a encantar. Y yo en especial para Nostalgia del 11 les estoy preparando una sorpresa muy bonita. Van a ver, es como Día del Niño, Día de la Niña. Pues ahí está Álvaro Cueva, muchísimas gracias. Te vemos la próxima con estas recomendaciones de la programación de Canal 11. Muchas gracias, hasta la próxima. Que estés muy bien, gracias Álvaro Cueva. Y vámonos con más información contigo, Armando Gama. Cambiamos de información, es que de acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional Forestal, en el país hay 111 incendios activos en 22 estados, afectando una superficie preliminar de 53.667 hectáreas. De estos, 14 incendios han tenido lugar en áreas naturales protegidas. Las autoridades más afectadas son Guerrero con 25 incendios, Chihuahua con 12, Durango con 11 y Michoacán con 9. Hasta el momento se han desplegado pues casi 3,000 personas para el combate de estos incendios. Y bueno, pues las autoridades hacen un llamado para que se sigan las recomendaciones. ¿Cuáles son? Pues evitar quemar basura, evitar también hacer fogatas, apagar bien cerillos y colillas y además guardarlos. Y en caso de presenciar algún incendio, pues reportarlo al número telefónico 800-737-0000 o al 911. Es que mire, el papel que desempeñan los brigadistas voluntarios es prioritario para combatir estos incendios forestales. Personas que en cada tarea arriesgan su vida y su integridad física para cumplir con la misión de sofocar estos eventos que arrasan con cientos de hectáreas de bosque, terminan también con la fauna y la flora e incluso hasta con la vida de las personas. A continuación les compartimos un trabajo especial de mi compañero Gilberto Molina. A 2.500 metros de altitud, en lo inhóspito de la Huasteca Potosina, una legión de 300 brigadistas se juega la vida en el combate de un incendio forestal que lleva 25 días activo. El siniestro ha devastado ya 340 hectáreas de la zona boscosa del municipio de Xilitla. Ahí trabajan hombro con hombro efectivos de la Defensa, Marina, CONAFOR, de los gobiernos estatal y municipal y brigadistas comunitarios. Al incendio se le combate a distancia por su naturaleza destructiva. Sin embargo, el riesgo sí es muy alto. Por eso es que por esta parte en esta área se está atacando a los incendios de manera distante. No lo estamos atacando de manera directa por lo alto de los árboles, y para prevenir precisamente una situación de ese tipo. En la actual temporada de incendios forestales en el país, 5 brigadistas han perdido la vida. En Xilitla no ha habido bajas, pero se reportan heridos. Vamos, en saldo blanco sí hemos tenido pues gente que se ha fracturado porque se ha caído en la brecha, inclusive algunos intoxicados, pero gracias a Dios se han atendido a tiempo, inclusive trasladarlos, inclusive hasta el hospital, donde nos tocó ya apoyar a un joven, y bueno, donde también pues eso sí que ha sido parte de los brigadistas y pues bueno, el riesgo que corren ellos o que corre cualquier persona que viene a brindar apoyo, ¿no? Llevar el agua que ayude a extinguir el siniestro es una proeza. Las pipas deben subir una inclinada carretera para llenar una cisterna portátil. Y el traslado mediante una canastilla olivalde requiere la precisión de un cirujano. Entre el 10 y el 18 de abril, elementos de la Defensa Nacional descargaron 438,000 litros de agua en la zona afectada. Aquí en este incendio se estuvo empleando un Mi-17, un helicóptero que mediante la instalación de un sistema de helibalde se hacían descargas directamente sobre el fuego. ¿Sí? Mediante el empleo del helibalde, en ocasiones donde hay ríos que con capacidad suficiente, ahí se realizan las cargas de agua para trasladarse hasta el área del incendio. La capacidad aproximada del helibalde que estuvo empleando era de 2.500 litros lleno. En esta ocasión, como aquí en esta área no había ríos, se empleó una tipo cisterna que tenía capacidad de 35,000 litros. Las labores por aire son fundamentales.
Oliver pilotea un helicóptero AS-50B3 del gobierno de San Luis Potosí entre espesas nubes y humo para trasladar brigadistas y voluntarios a la zona del incendio. La visibilidad llega a ser nula y allí estuvo Canal 11. Oliver maniobra para alcanzar 7.500 pies de altura y ganar tiempo de la mano de su experiencia. Vuela 6 horas y media al día. Lo ayuda la tecnología y la gracia de Dios, dice. Realiza descensos en las condiciones más extremas, donde no está permitido fallar. El incendio llevaba un grado de sofocación del 80%, pero los vientos y las altas temperaturas lo avivaron. Su poder de destrucción está a ras de tierra, no en la copa de los árboles, y allí se le combate. Se sienten muy bien de que estemos en el área porque se ve en la participación de la gente. Se ve que en cuanto estamos en el lugar hay más participación de las personas. Algo que se requiere hacer por el municipio, los bosques, pues son nuestro patrimonio, va. Con imágenes de Christopher Arismendi y Javier Ayllón, 11 Noticias, Gilberto Molina. Bueno, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que casi 19 millones de mujeres ya reciben algún programa del bienestar. Esto representa el 58.7% de todo el padrón de beneficiarios. Las mujeres tienen este reconocimiento a través de los programas de bienestar y pues seguiremos trabajando porque su bienestar se consolide y en esta estrategia de protección social de nuestra presidenta. La secretaria también dio a conocer los avances en lo que corresponde al programa Pensión Mujeres Bienestar. A la fecha, ya 1.107.000 mujeres ya reciben su pensión de bienestar. Llevamos una inversión de 5.566 millones de pesos hasta el mes de marzo. Y escuché esto, también informó que ya inició la entrega de tarjetas para las mujeres que se registraron el pasado mes de febrero. Además, recordó que por indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el registro a este programa lo podrán hacer todas las mujeres de 60 a 64 años para recibir 3,000 pesos bimestrales. El registro para las mujeres de 60 años en adelante se realizará a partir del mes de agosto, del día 4 de agosto y hasta el día 30. Todo el mes de agosto vamos a registrar aproximadamente a 2 millones de mujeres. Y bueno, es momento de revisar algunos periódicos de nuestro país, algunas primeras planas de los periódicos, pero primero les invitamos a que visiten nuestro portal en 11noticias.digital, porque ahí tiene la información que usted necesita respecto al acontecer nacional, internacional, pero también tenemos cultura, espectáculos, entretenimiento, deportes, ciencia y toda la información que usted necesita. Ya sabe que también tenemos la transmisión completamente en vivo de nuestros espacios matutino, meridiano, nocturno, dominical y también de Ciencia 11 Lab, que se transmite los sábados, pero ahí usted los puede consultar. También tenemos información de las últimas horas que han sido lo más relevante de la cobertura informativa. El Senado recibe iniciativa contra la propaganda extranjera en México y, por ejemplo, también tenemos esta red de tejedoras de la patria que busca generar una gran red nacional de mujeres. Es lo que compartió la secretaria de las Mujeres, Itlali Hernández, en entrevista con 11 Noticias. Y ahí ella nos está destacando y nos está desmenuzando en qué consisten estas nuevas políticas públicas emprendidas desde la presidencia por la presidenta Claudia Sheinbaum, desde el gobierno de México, y cómo buscan combatir la violencia de género y también pues fortalecer todas estas acciones encaminadas hacia la igualdad sustantiva de las mujeres. Puede consultar esta entrevista y la información particularmente que se derivó de ella en nuestro portal de 11noticias.digital.
digital y por supuesto pues toda la información más relevante de las últimas horas. Vamos ahora a revisar lo que publican las primeras planas de algunos periódicos en nuestro país. Hoy vamos a arrancar con La Jornada. México, país de América Latina donde más bajó la pobreza. Es lo que está diciendo el Banco Mundial en un informe preliminar. El aumento al salario mínimo y los programas sociales explican esta reducción, es lo que dice este organismo. Al mismo tiempo, prevé un crecimiento nulo del Producto Interno Bruto de este año y del 1.1% para el próximo, hablando de nuestro país. Son los datos para el periodo 2018-2023 de este informe que está haciendo el Banco Mundial, un informe preliminar que da a conocer y que está retomando esta mañana La Jornada. También destaca, va fast track en el Senado la iniciativa de nueva ley de telecomunicaciones. El Ejecutivo absorberá las funciones del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones, es lo que destaca La Jornada. Tiene dos fotografías principales de portada. Por un lado, pues esta información que tiene que ver con la Ciudad de México. Se reabren estas estaciones pendientes de la nueva línea 1 del metro. Ahí estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, por supuesto acompañada de la jefa de gobierno Clara Brugada. Y también otra de las fotografías es de esta despedida que se está haciendo al Papa Francisco tras su fallecimiento. Miles despiden al obispo de Roma y es que fieles se congregaron, es lo que nos dice el pie de foto de La Jornada, ayer en el Vaticano para presenciar este traslado del féretro del cuerpo del Papa Francisco entrando a esta Basílica de San Pedro. Hay que recordar que primero pues estuvo en la Casa Santa Marta, en donde pues ahí también tuvo algunos honores por parte de sus más cercanos, incluyendo a sus familiares, y pues posteriormente se traslada a la Basílica de San Pedro para que los fieles puedan despedirse. Vámonos ahora con lo que publica El Universal. Ley contra spots extranjeros prevé cancelar concesiones. La iniciativa presidencial, dice El Universal, indica que el retiro se realice por razones de seguridad o cuando le exija el interés público y contempla multas a concesionarios. Esto de lo que ya más temprano abordábamos con el senador Javier Corral, quien desmenuzaba un poco pues esta propuesta de reforma a la ley de telecomunicaciones. También la imagen principal o la más amplia de El Universal pues es de este acontecimiento, de esta congregación que se está dando allá en el Vaticano. Miles se forman por horas para despedir al Papa Francisco. Creyentes y también turistas le dicen adiós al jerarca católico ahí en la Basílica de San Pedro, a donde pues su féretro fue trasladado desde la Capilla Santa Marta en una ceremonia pues inédita y pues que ya empieza a romper los récords de asistencia. También destaca El Universal, candidatos al Poder Judicial ligados al narco seguirán en contienda. El Instituto Nacional Electoral no tiene facultad para retirarlos de la elección judicial. De ganar, el Tribunal Electoral va a determinar si les quita el triunfo, es lo que esta mañana pues está resaltando en su primera plana también El Universal. Vámonos ahora a revisar lo que dice el Excelsior. Su nota principal: indagan desfalco en Superiste. Y es que la Fiscalía reactivó una investigación por simulación de adquisiciones. La principal señalada como responsable ya fue deslindada. Información que tiene que ver con daño al erario, que de acuerdo con la investigación del Excelsior asciende a 61 millones de pesos. Ahí puede usted revisarlo. También resalta, quitan a Segov incidencia en control de armas. Esto es de lo que también le hablábamos más temprano, pues esto que ya fue aprobado allá en la Cámara de Diputados. El Senado impugnará candidaturas de los aspirantes ligados al narco, también lo está destacando, y en una de sus imágenes principales, pues ahí se puede observar el féretro del Papa Francisco, este féretro abierto. Francisco, el corazón del Vaticano. Casi 20,000 católicos pues están viviendo y se están despidiendo del Papa Francisco en su llegada a esta Basílica de San Pedro. Así se presenta hoy el Excelsior. Vamos ahora a revisar lo que nos dice Milenio. Policías, exjuzgadores, notarios y cómplices de narcos quieren partido. Milenio dice que rumbo a 2027 más de 70 organizaciones civiles han solicitado ya registro ante el Instituto Nacional Electoral, incluidos dirigentes sindicales, excónsules y hasta defensores de la fiesta brava. Es lo que nos dice esta mañana Milenio en su primera plana.
En otra información también resalta, Trump bajará arancel a los autos. Lo demandan 12 estados ya de Estados Unidos. Filas de 4 horas para despedir a Jorge Bergoglio. Es lo que nos está diciendo Milenio esta mañana en una de sus fotografías principales. Y bueno, también estuvo la cantante Katy Perry aquí en la Ciudad de México y pues destaca Milenio este arranque de su tour espacial, porque recordemos, pues hace pocos días, algunos días estuvo también encabezando y fue parte de esta misión que viajó al espacio, que estuvo conformada únicamente por mujeres. Revisamos ahora El Sol de México. Su primera plana se centra en esta propuesta enviada a la Ley de Telecomunicaciones. Sheinbaum crea superagencia de telecomunicaciones. La iniciativa llega luego de los mensajes del gobierno de Estados Unidos en la televisión nacional. El Senado revisa ya esta propuesta. También hace alusión a este informe preliminar que hace el Banco Mundial. Prevé un nulo crecimiento y recorta sus pronósticos relacionados con la economía mexicana. También violencia en Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Al menos 15 bloqueos con vehículos incendiados se registraron pues en algunas carreteras de estos estados, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, es lo que está reportando El Sol de México esta mañana. También algunas fotografías, lo que ocurrió en Guanajuato y también en Michoacán. También pues está resaltando esta remodelación, esta reapertura de las estaciones del metro en la Ciudad de México por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno Clara Brugada. Es así como se presenta El Sol de México y hasta aquí tenemos la revisión de las primeras planas de nuestro país. Vamos con más información. Hablamos de ciencia y de salud y es que investigadores del Instituto Politécnico Nacional ya trabajan en un dispositivo por el cual a través de imágenes tridimensionales se podrá detectar tumores malignos. Esto por supuesto que ayudará a diagnosticar a tiempo el cáncer de mama. Esta es la Agenda Politécnica con mi compañera Judith Hernández. Hola, ¿qué tal? Hoy en Agenda Politécnica hablaremos de un proyecto de investigación de impresión en 3D que podría servir como acompañamiento en el diagnóstico de cáncer de mama y que está siendo desarrollado aquí en la ESIME Zacatenco. Veamos de qué se trata. A fin de brindar a los especialistas una herramienta complementaria para el diagnóstico de cáncer de mama, el investigador de la ESIME Zacatenco, Juan Alfonso Beltrán, trabaja en una técnica que permite imprimir en 3D las estructuras internas de los senos. A partir de imágenes extraídas de tomografías computarizadas, el investigador genera modelos digitales que imprime en 3D con resina fotopolimérica de uso experimental. Al analizar esos modelos con un lector de luz polarizada, se aprecian pequeñas manchas con patrones en tonalidades verdes y tornasol. Esto significa que ese tejido tiene una densidad distinta, lo que podría indicar la presencia de tumores. Cuando se leen los modelos impresos en una luz polarizada, porque aparecieron patrones asociados a zonas que tendrían algún tipo de perturbación en tejido. Al hacer más pruebas y asociar que esos modelos tendrían un diagnóstico de cáncer, leyendo el estudio y contrastando con estudios que no tendrían cáncer, nos llamó la atención ese tipo de escalas que aparecen en colores. Además de apoyar en el diagnóstico, esta técnica podría ayudar en la formación académica del personal médico. Precisamente los residentes y el cuerpo médico pueden emplearlo porque pueden tener en mano no solamente el modelo impreso, sino el propio tumor o el quiste o el factor a analizar. Se puede medir y se puede planificar algún abordaje. También podría ser una herramienta para concientizar a los pacientes. Puede sensibilizar a los pacientes para que ellos observen físicamente, no en una placa impresa en tono gris, inclusive se puede minimizar a lo mejor en un momento dado o ser renuente, pero en un modelo impreso causa un impacto mayor, quizás una sensibilización. Actualmente el proyecto está en proceso de validación hospitalaria. Posteriormente pasaría a la etapa de registro de la patente y después se analizará si se puede usar en hospitales del país. En este año, esto justo estaríamos, como estamos pasando de la fase de investigación aquí en el instituto, y ahora es presentárselos al Consejo Clínico de los hospitales
del IMSS, del ISSSTE, con la idea de que nos den esa retro. Ese mismo año, si todo camina bien, podría estar poniéndose en manos pues el sistema, ¿no? De polarización, y si ellos consideran necesario también capacitarlos para ellos también hacer la impresión de los modelos. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Cristian Aguilar y Javier Illón. Hasta la próxima. Y bueno, vámonos ahora con información internacional y para ello nos enlazamos hasta Berlín, Alemania, con Juliana González, analista de la Deutsche Welle, para que nos hable de cómo se ha vivido el fallecimiento del Papa Francisco en esa región del mundo y particularmente la relevancia que tiene el catolicismo ahí en Alemania. Y es que hay que recordar que el cardenal Gerhard Ludwig Müller está dentro de los papables, como le llaman. Juliana, bienvenida, gracias, buenos días. Hola, es un gusto saludarlos. Alemania es un país de mayorías católicas. 1 de cada 4 alemanes profesa esta religión. Además, con el recaudo de impuestos religiosos, tiene uno de los arzobispados más ricos del mundo. Dentro de la Iglesia Católica Alemana se presentan varias tendencias, una ultraconservadora y la otra más aperturista. 3 de los cardenales que pueden elegir y ser elegidos como sucesor del Papa Francisco son alemanes. Son el cardenal Müller, el cardenal Max y el cardenal Wölke, pero ninguno fue al final cercano al Papa. Uno de ellos, el cardenal Müller, representa de hecho posturas ultraconservadoras contra los homosexuales, la autonomía reproductiva y el papel de la mujer dentro de la Iglesia Católica. También en lo político, por ejemplo, en su defensa a Donald Trump, con el argumento de que es mejor un buen protestante que un mal católico. Müller se enfrentó a los planes de reforma interna de la Iglesia con un escepticismo abierto y una crítica clara, al punto que se le conocía como el opositor más férreo del Papa Francisco. En Alemania, el cardenal Müller ha llamado también la atención por su apoyo público al controvertido exobispo de Limburgo, quien fue removido por el Papa Francisco de su cargo de obispo por los excesos a la hora de remodelar su residencia, que pasaron de costar 5 millones de euros a 31 millones de euros. La distancia entre la Iglesia Católica Alemana y el Papa Francisco también estuvo marcada por el distanciamiento con el ala reformista, representada por el cardenal Max, quien quería ir más lejos con las reformas, al punto de ser criticado por el Papa Francisco de querer formar una segunda reforma protestante. Francisco, por motivos opuestos, defraudó a ambas vertientes del catolicismo alemán. Ni fue suficientemente radical para abrir la iglesia, ni tan férreo para defender el dogma. Esta situación reforzó la intención del Papa Francisco de no prestar a Alemania atención durante sus viajes ni de atender directamente las negociaciones con los obispos alemanes. Pero no solo las tensiones por el tema de malversación de fondos o las visiones distintas del futuro de la Iglesia lastraron la relación del Papa Francisco con los cardenales alemanes. También los encubrimientos de los escándalos de abusos y pedofilia en la Iglesia alemana. Es el caso del tercer cardenal, Wölke. Si bien una investigación lo exoneró, sí confirmó la existencia de 314 casos de abuso a menores e identificó a 202 presuntos perpetradores. Y con esta información yo me despido de todos ustedes desde los estudios de DW en Berlín. Gracias Juliana González por esta información que nos han compartido. Pues sí, estaremos muy pendientes de lo que ocurra, particularmente pues con este cardenal que podría ser elegido pues como sucesor del Papa Francisco. Vámonos con más información del mundo. Nos vamos al Vaticano, donde miles de fieles católicos ya han hecho largas filas en la Basílica de San Pedro para dar el último adiós al Papa Francisco. Aquí los detalles. Cánticos solemnes y el repique de las campanas acompañaron a la procesión que trasladó el féretro de madera con los restos del Papa Francisco a la Basílica de San Pedro. A las 9 horas, tiempo local de este miércoles, salió de la capilla de Santa Marta. Fue llevado en hombros por los sediarios pontificios y escoltado por la Guardia Suiza Vaticana, entre una multitud que trataba de verlo y despedirse. Su ataúd, abierto, fue colocado en el altar de la confesión, sin lujos ni excesos que por tradición acompañaron a anteriores pontífices, como el uso de 3 ataúdes, el catafalco y el báculo papal.
El Papa Francisco dispuso en su testamento que sus exequias tuvieran la mayor sencillez. En la basílica, miles de personas comenzaron a desfilar para dar el último adiós al pontífice, el que dijo que la iglesia estaba abierta a todos, el que pidió la paz en Gaza y Ucrania. Miles le rindieron homenaje. Una de ellas fue la monja Genevieve Jeaningros, de 82 años, la única persona a la que se le permitió pararse frente al féretro por su entrañable amistad con el Papa. Genevieve pasó varios minutos llorando. Ella, religiosa de las Hermanas de Jesús y muy cercana a Francisco, vive en una caravana en un parque de atracciones de Ostia, cerca de Roma, y desde hace 56 años ayuda a pobres, prostitutas y transexuales que trabajan en la calle. Quienes llegaron hasta el altar describen su emoción o tristeza a pesar de las varias horas de espera y las largas filas para verlo apenas unos segundos. Verdaderamente sentí en mi corazón como si perdiera a alguien muy cercano a mí, pero es un momento para permanecer en oración por él, por su descanso, para dar gracias por todo lo que ha hecho por la iglesia. Este es el sentimiento de gratitud. Muchísimo, muchísimo. Tengo así la piel, el alma así en el borde. La basílica permanecerá abierta a los fieles hasta el viernes por la noche. Tras la velación pública, el sábado por la mañana, se realizará el funeral en la Plaza de San Pedro. Luego, una procesión lo llevará por la capital italiana hasta la Basílica de Santa María la Mayor, donde su cuerpo será depositado. Con información de Ingrid Sánchez y Anabel Ramírez, 11 Noticias. En información de último minuto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió a Rusia que detenga los bombardeos en Kiev, Ucrania. Señaló que no son necesarios y pidió se convierta en una realidad el acuerdo de paz. A la 1 de la mañana, hora local, Rusia bombardeó Kiev en el peor ataque del año, lo que dejó al menos 9 personas muertas y más de 60 heridas. En breve, más información en los espacios del 11. Y bueno, hablábamos también de estos funerales del Papa Francisco. Posterior a que termine esto, pues vendrá el cónclave para designar al nuevo Papa. A continuación les compartimos pues quiénes son algunos de los cardenales que tienen mayores posibilidades de convertirse en el próximo líder de la Iglesia Católica y también qué corriente ideológica tiene cada uno de ellos. El sucesor del Papa Francisco será elegido en el cónclave del Colegio Cardenalicio. En las listas de los posibles sucesores hay cardenales de tendencia progresista, moderada y conservadora. Entre los progresistas y moderados están el cardenal Filipos Luis Antonio Tagle, quien ha mostrado una política similar a la del Papa Francisco y ha insistido en la importancia de la inclusión y la justicia social. No obstante, es crítico a la actitud y lenguaje de la Iglesia hacia las parejas del mismo sexo, las madres solteras y los católicos divorciados o vueltos a casar. El cardenal africano Peter Turkson ya estuvo entre los candidatos en 2013. Se ha destacado por su trabajo en temas como la justicia social, el desarrollo integral, el medio ambiente y la migración. Tiene ideas similares a las del Papa Francisco. El cardenal italiano Matteo Zuppi también compartió con Francisco su apoyo a los migrantes y a los pobres y se ha encargado de mediar en conflictos internacionales. Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano desde 2013, es considerado como una figura moderada y sensata al interior de la Iglesia y tiene una destacada carrera diplomática. Entre los considerados conservadores está el cardenal estadounidense Raymond Leo Burke, tradicionalista declarado. Ha disentido públicamente de las filosofías más liberales del Papa Francisco, en particular sobre el nuevo lenguaje de la Iglesia acerca de la concepción artificial, los matrimonios civiles y de las parejas del mismo sexo. El cardenal Peter Erdo, de 72 años, de nacionalidad húngara, es una de las voces más conservadoras de la Iglesia, opuesto a que los católicos divorciados o vueltos a casar reciban la Sagrada Comunión. Considera como tráfico humano el acto de recibir personas refugiadas procedentes de países en conflicto. 11 Noticias. Y ahora vámonos a enlazarnos en vivo hasta Palacio Nacional con la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Bueno, regresamos a nuestro estudio para continuar con la edición matutina de nuestros servicios informativos y vamos con la información internacional, y es que para la Unión Europea México es un protagonista en la región de América. Así lo dijo Teresa Rivera, ella es vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, quien destacó el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Una persona a la que admiro mucho por muchos motivos, y yo creo que compartimos no solamente la vocación de una política pensada y aplicada para las personas, con un gran compromiso social, una política feminista donde la igualdad de oportunidades para las mujeres requiere un compromiso importante, yo creo que ella es un referente muy importante para las mujeres, y una política que entiende y respeta el conocimiento y la ciencia, que parece una obviedad, pero resulta que hay veces que se discute. Bueno, este es el primer viaje a México que hace la vicepresidenta europea y quien destacó que refleja la importancia que el bloque europeo da a nuestro país, uno de sus principales 10 socios estratégicos en todo el mundo. Ella también ha resaltado que ante la imposición de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es mejor estar unidos y entender las preocupaciones de cada uno de los países del mundo y ayudar a reducir las dependencias. Para la Unión Europea, como parece ser también claramente el caso de México, contemplar en estos momentos una guerra comercial es un error. No queremos escalar en esa dirección. Lo que tampoco haríamos sería quedarnos quietos en el supuesto de medidas unilaterales. Pero en la medida en que se pueda evitar una guerra comercial que perjudica a todos y sobre todo a los más vulnerables. En otros temas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de poner en riesgo un posible acuerdo para terminar la guerra con Rusia, debido a que se negó a reconocer la presencia rusa en Crimea, que Moscú se anexó en 2014. Tenemos un acuerdo con Rusia. Tenemos que llegar a un acuerdo con Zelensky. Y pensé que sería más fácil negociar con Zelensky. Hasta ahora ha sido más difícil. En tanto, Rusia aseguró estar dispuesta a negociar la paz, pero acusa a la Unión Europea de abogar por seguir la guerra apoyando a Ucrania y no querer negociar. Por lo pronto, el acuerdo corre riesgos si es que no se realizó la reunión trilateral de cancilleres de Estados Unidos, Europa y Ucrania, convocada para este miércoles en Londres. Bueno, la Unión Europea multó a las empresas Apple y Meta. ¿Sabe por qué? Bueno, pues porque impiden que los usuarios encuentren opciones más económicas. En el caso de Apple, son $570 millones por prácticamente forzar a sus usuarios a comprar solo en las Apple Store. Por su parte, Meta deberá pagar $228 millones por obligar a los usuarios de Facebook e Instagram a elegir entre ver anuncios personalizados o pagar para evitarlos. Ambas multas son solo el punto de partida de la aplicación de esta ley y su objetivo es garantizar que los ciudadanos europeos puedan disfrutar de la competencia en los mercados digitales y por lo tanto puedan comprar y obtener más servicios, no solo de los guardianes que intentan cerrar los mercados, sino también de otras empresas, incluso de empresas estadounidenses. Estas son las primeras multas bajo la Ley de Mercados Digitales, que es una nueva norma del bloque europeo para regular las plataformas de Internet. Y vamos a la India porque fueron asesinadas 26 turistas por hombres armados pertenecientes al grupo Resistencia de Cachemira. El gobierno de la India responsabiliza a Pakistán de haber alentado ese ataque. En represalia, suspendió el tratado entre ambos países para compartir el agua de ríos fronterizos. Además, expulsó a diplomáticos pakistaníes en Nueva Delhi, retiró las visas a ciudadanos pakistaníes y decretó el cierre de cruces fronterizos. El puesto de control de Atari se cierra de inmediato. Cualquier ciudadano pakistaní que se encuentre actualmente en la India bajo una visa tiene 48 horas para salir de la India. El gobierno de India también desplegó tropas para reforzar la seguridad en esa región. En tanto, Pakistán negó las acusaciones de estar detrás del atentado y rechazó el terrorismo en todas sus formas.
Israel bombardeó una escuela de Gaza en la que se refugiaban personas palestinas desplazadas, asesinando a 13 de ellas solo en esta operación. Es que hay que recordar que desde hace 8 semanas, cuando Israel rompió la tregua, el ejército de ese país ha impedido la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Los gobiernos de Francia, Alemania y el Reino Unido calificaron de intolerable este bloqueo y aseguraron que Israel está obligado por el derecho internacional a permitir el paso de la ayuda humanitaria. En tanto, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, demandó a Hamas entregarle las armas y cederle el control de Gaza para no dar pretextos a Israel de seguir cometiendo crímenes contra la humanidad, así como liberar a los rehenes israelíes. Alto a la guerra genocida israelí en la franja de Gaza. Esto debe parar de verdad. Cientos de muertos diario. Hamás debe necesariamente poner fin a su control sobre Gaza y entregar sus armas a la Autoridad Palestina. Y de Medio Oriente nos vamos a Guatemala, y es que el presidente de ese país, Bernardo Arévalo, acusó al Ministerio Público de atentar contra el pueblo guatemalteco con sus prácticas de hostigamiento, tal como lo ha hecho desde la campaña presidencial de 2023 y cuando trató por todos los medios de invalidar los resultados de la elección y de impedir un traspaso de poder ordenado. Esta ocasión fue por la detención de Luis Pacheco, viceministro de Energía y exlíder indígena, quien encabezó manifestaciones en apoyo a Bernardo Arévalo. Las autoridades judiciales lo acusan de terrorismo y asociación ilícita. Es un acto de criminalización de la resistencia democrática y pacífica que tuvo lugar en ese momento. Es un acto de criminalización a los pueblos indígenas que lideraron el esfuerzo por rescatar las instituciones, la democracia y el resultado electoral en nuestro país. El presidente Arévalo exigió a la fiscal general Consuelo Porras que ponga fin al hostigamiento. Luis Pacheco dirigió los 48 Cantones, una organización indígena del occidente de Guatemala, y tras salir de la audiencia declaró que el caso está bajo reserva. Yo creo que puede ser una persecución política. Fue un rol importante en el 2023 como autoridad indígena. Yo considero que puede ser eso, ¿verdad? Una intimidación incluso a los mismos líderes indígenas. ¿Y qué destaca la prensa internacional este día? Pues vamos a verlo. Comenzamos con el portal diario Red. Informa que de los 135 cardenales que cumplen con las características para ejercer su voto en el próximo cónclave, 108, es decir, el 80% fueron elegidos en el mandato de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. El otro 20% fueron designados por Benedicto XVI o Juan Pablo II, lo que hace ver que posiblemente su sucesor se situará en posiciones aperturistas y progresistas. Y bueno, aunque el sumo sacerdote quitó poder a las jerarquías eclesiales de Europa y sumó diversidad geográfica al colegio cardenalicio, los candidatos mejor posicionados siguen siendo, en su mayoría, de procedencia europea. Nos vamos a Argentina con el diario La Nación. Con su nota principal es, pues por supuesto, el adiós al Papa Francisco, y es que docenas de miles de personas acudieron a la Basílica de San Pedro para despedirse del sumo pontífice. Y precisamente en la imagen pues vemos parte del recorrido de los restos del pontífice recorriendo la plaza entre los miles de fieles. Y en temas de salud, este diario pues también advierte que 5 provincias se encuentran en riesgo de tener brotes de dengue. Detalla que en Formosa, Santa Fe, Tucumán, Córdoba y La Pampa existen brotes activos y áreas en donde la probabilidad es muy alta, según un mapa oficial. Y por último, nos vamos con el diario español El País. Menciona la propuesta final del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste en que Ucrania ceda Crimea y la zona ocupada a Rusia, así como que desista su intención de entrar a la OTAN, aunque sí podrían estar en la Unión Europea. Otra nota de este diario es sobre las multas que impuso Bruselas a Facebook y a Apple, que como le comentábamos, pues esto ya es un espacio hace unos momentitos, le impuso los correctivos por incumplir el reglamento de servicios digitales, y se aclaró que estas sanciones no tendrán nada que ver con la guerra comercial desatada por Donald Trump. Y en la imagen pues también vemos la llegada del féretro del Papa Francisco a la Basílica de San Pedro para que las y los fieles le den
el último adiós. Bueno, vámonos ahora con temas nacionales, y es que confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los hechos violentos en 26 municipios de Michoacán, 2 de Guanajuato y 1 más de Jalisco. Hecho que ocasionó quemas de vehículos, ataques a tiendas, bloqueos y agresiones a autoridades. Y es que 2 policías perdieron la vida en estos hechos. También aclaró que en acciones coordinadas se restableció la situación en las entidades, se reforzó la presencia de personal y se aseguraron artefactos explosivos. El secretario Omar García Harfuch informó que los ataques se dieron como resultado de los conflictos entre 2 grupos delictivos que se disputan territorios. Asimismo, apuntó que no quedarán impunes. Bueno, el juzgado 11º de distrito en materia penal de la Ciudad de México concedió al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión en su contra. Y esto pues se pone peor. La resolución la emitió un secretario en funciones de juez. Además de frenar la orden de aprehensión, le impuso a Silvano Aureoles el pago solo de 52,000 pesos como garantía que deberá depositar en los próximos 5 días para mantener vigente esta medida cautelar. Silvano Aureoles, considerado actualmente prófugo de la justicia, es acusado del desvío de más de 3,400 millones de pesos que eran pues destinados a la construcción de 7 cuarteles de la policía allá en Michoacán cuando él era gobernador de esa entidad. Momento de la información deportiva, ya está listo Gabriel Sainz, se acabaron las vacaciones. Gabo, estás de vuelta. Así es, Añi, muy buenos días, estamos aquí de vuelta para dar la información deportiva. Muy buenos días a nuestro auditorio, pues vamos con la información. La Ciudad de México será sede del Leaf Golf, que se realizará del 25 al 27 de abril en el Club de Golf Chapultepec. Se prevé que este evento deje una importante derrama económica a la capital del país. Aquí los detalles con Bené Sarat. Todo listo para que la Ciudad de México y el Club de Golf Chapultepec reciban por primera vez el Leaf Golf, modalidad procedente de Arabia Saudita, que se prevé deje una importante derrama económica a la ciudad, estima la jefa de gobierno, Clara Brugada. Pues alrededor de 2,000 millones de pesos se considera, tiene una gran participación internacional a este torneo. Y la Ciudad de México es una ciudad cosmopolita, vibrante, deportiva, que recibe toda clase de actividades. Es decir, recibimos la Fórmula 1, hace unos días tuvimos la clase de box masiva aquí en el Zócalo. El evento de golf se realizará del viernes 25 al domingo 27 de abril. Participarán los mexicanos Abraham Anser y Carlos Ortiz, que retornan a la capital después de 5 años. Y para mí regresar aquí pues es un honor, se siente muy bonito, y uno de mis sueños desde chiquito es levantar una copa en mi país, en un torneo de esta magnitud. La gente creo que también puede esperar ver un producto diferente, algo que nunca antes de experimentar un torneo de golf, creo que lo van a disfrutar mucho más. Previo al arranque del torneo, Abraham Anser convivió con niñas y niños que practican golf en la Utopía Libertad. Esto forma parte de la iniciativa de la jefa de gobierno de impulsar la creación de escuelas públicas de golf para garantizar el acceso a toda la población, sin importar su condición social. La Leaf Golf es un torneo que revolucionó la forma de ver el golf. Se realiza en la tarde, se juega por equipos, solo son 54 hoyos y hay música en vivo. Con imágenes de Dante Gutiérrez, 11 Noticias, Vianey Zárate. Y el boxeador Marco Verde, usted lo recordará porque fue ganador de la medalla de plata en los anteriores Juegos Olímpicos. Ahora debutará como profesional. Vianey Zárate le informa dónde y cuándo hará su presentación. El boxeador y medallista olímpico Marco Verde está listo para encarar un nuevo reto en su carrera el 3 de mayo, con su debut profesional en Arabia Saudita,
enfrentando a Mitchell, el Águila Polina. Vengo ya desde Juegos Olímpicos que no peleo, me tomé un pequeño descanso, pero creo que ese descanso me sirvió para estarme esforzando más, enfocándome más y para asimilar, creo que asimilar lo de Juegos Olímpicos y asimilar también esa etapa nueva del profesional que cambia drásticamente. A sus 23 años, el boxeador sinaloense admite que será un cambio grande pasar del amateur al profesional, pero está consciente de sus fortalezas en este mundo del boxeo. Creo que el amateur me enseñó a agarrar experiencia, a no noquear rápidamente y que al final todo sale como tiene que salir. Bueno, mi estilo va a seguir siendo el mismo. Creo que moverme, contragolpear, recibir los menos golpes que se pueda. Si tengo que ir un poquito para el frente, lo voy a hacer, distancia media. O sea, creo que hacer todas las distancias, combinar estilos es algo que tengo que hacer, porque a veces si un estilo no te da, tienes que cambiar la estrategia. Aunque el sueño de debutar profesionalmente no será en México, es consciente que hacerlo internacionalmente será un gran empuje en este inicio de carrera. Creo que al final algo que me hubiera gustado también y que Eddie también lo tenía en cuenta era poder debutar aquí en México, en Mazatlán. Pero bueno, por algo son las oportunidades. Creo que es una oportunidad muy grande debutar ahí donde más gente me va a poder ver. Van a poder ver que también tengo esa calidad en el profesional y no nomás en el amateur. Marco Verde peleará en las 160 libras, en la misma cartelera con Saúl Canelo Álvarez, que buscará unificar los 4 cinturones de las 168 libras frente al cubano William Skull. 11 Noticias, Vianey Zárate. Hasta aquí la información deportiva. Angélica, Armando, muy buen día. Oye, pues grandes promesas como Marco Verde, ¿no? Dejó de competir, digamos, en los Juegos Olímpicos, pero ya se va ahora al boxeo profesional. Así es, nos dejó emociones en los Juegos Olímpicos. Ahora esperemos que en la rama profesional nos dé esas grandes satisfacciones que han tenido los boxeadores mexicanos. Bueno. Y que me juzgue con el Canelo Álvarez. Así es, se va a medir. Nos vamos, Gabriel. Nos vamos, Armando, muchas gracias. Al contrario. Muy buenos días. Sigan en la señal del 11. Buenos días. Buenos días.